De vuelta una semana más a otra edición de este espacio a fondo en el que nuevamente nos disponemos a hincarle el diente a la actualidad, a los asuntos más candentes del día a día, de lo cotidiano, que en cuanto a lo que rodea a nuestro municipio y área de influencia geográfica. Cuestiones que nos preocupan, y si me preguntan ustedes si hoy hay un programa con muchos contenidos polémicos y demás, yo diría que seguramente algo menos que en otras ocasiones, pero polémica, a verla la hay. Sobre todo porque nos viene servida en muchos casos por la actividad que se da en medios de comunicación de fuera de nuestro ámbito geográfico y de los que no está de más, porque al fin y al cabo tienen un gran efecto en la población ya de ámbito nacional, lógicamente, y tienen una gran, como digo, repercusión e importancia. Vamos a ir por ahí en el arranque de un programa que arrancamos, eso sí, presentando ante todo a quienes me acompañan aquí en la mesa. El poner en marcha este proyecto nos ha permitido reencontrarnos con viejos amigos que ya habían participado anteriormente en tertulias de esta casa y a quienes es un placer volver a recibir una vez más, como es el caso de José Antonio Irazo. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Tiempecillo sin hacer televisión con nosotros, pero... ¿Os habíais olvidado de mí? Pero bien, vienes en forma, ¿no? Estoy en plena forma. No esperábamos menos, claro que sí. Traemos lo mejor de lo mejor que puede venir sin duda alguna aquí a nuestra mesa. Ustedes opinarán, en mi opinión, entre eso lo mejor de lo mejor, está también Carmen Varo, a quien saludamos. Te ha sorprendido porque no sabías si iba a tirar para la izquierda o para la derecha para saludar, ¿no? Cuando he dicho lo de lo mejor de lo mejor. Claro que sí, Carmen. Pues muchas gracias. Yo también estoy con lo mejor de lo mejor, ¿eh? Muchas gracias y buenas noches. Y José Cosín, ¿qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias. Esto me recuerda a una película de Will Smith, Men in Black. Lo mejor de lo mejor de lo mejor, señor. Pues aquí estamos. Y un fijo. Habrán visto que hay cierta alternancia en la presencia de invitados invitadas, pero quien siempre está aquí a mi lado, a mi izquierda para ser exactos. Bueno, que en la tele se ve eso diferente. Vamos, es mi izquierda, palabra de honor. Y que además me es de una enorme ayuda porque sigue muy al día todos los asuntos de actualidad que se dan en Marbella, lógicamente, y es buen conocedor de la misma. Juan Carlos Angulo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Yo es que estoy aquí porque tengo cláusula de rescisión y nadie la paga. Entonces, tengo que venir todo. Se nos fue un poquito la mano. Tengo que venir con la cláusula, todos los lunes, no me puedo ir a otro sitio. Se nos fue un poquito la mano con la cláusula, desde luego que sí. Me has puesto, estaba a punto de hacer algún chistecito con el fútbol de decir que ni siquiera tal club te ficha, pero bueno, no lo voy a hacer. Había dado ya antes una pista. Juan Carlos, seguimos en medios de comunicación de ámbito nacional. Quizás quien más se está distinguiendo por seguir la actualidad en Marbella y asuntos que envuelven de diversas formas a la alcaldesa Ángeles Muñoz es la cadena de La Sexta. Y acabamos de presenciar un nuevo caso que se refiere a actividades inmobiliarias de la familia de Ángeles Muñoz. Vemos la pieza, si os parece, y después entramos en contenido. Si hay que añadir algo de información para que se entienda bien, lo hacemos. Joaquín Castellón, recuérdame los datos. Atención, tenemos novedades. Obra ilegal en Marbella, de la familia de la alcaldesa. ¿Exactamente de quién? ¿En qué consistía? Porque no ha pasado nada. De su sobrino. También construyó, hizo una obra ilegal, el ayuntamiento le abrió un expediente, la obra era concretamente reforma general en la vivienda, cambiar las distribuciones, cambiar la parte del jardín, hacer un muro exterior, obra que era ilegal para que no pidió los derechos pertinentes, por la que le multaron con una multa de hasta 85.000 euros, le pidieron también que demoliera la obra. Esto empezó en 2015, julio de 2020, el expediente se caduca, se archiva porque el ayuntamiento no hace nada. No estaba absolutamente. Van dos, Juan Carlos, muy parecidas. Sí, conocimos una tiempo atrás y ahora de nuevo algo similar. Estas noticias de esta misma mañana son las imágenes de Al Rojo Vivo, del programa de Ferreras en La Sexta, en la que han destapado pues, otro escándalo urbanístico en
la familia de Ángeles Muñoz, obras ilegales que se caducan. El expediente se alarga en el tiempo, no se notifica y se caducan. En este caso es un sobrino de la alcaldesa que ha hecho unas obras sin licencia en una casa que tiene en la urbanización Villas y Golf. Esto, por lo que he mirado, está en Guadalmina Alta, no en mal sitio, no es una chabola, parece que es una casa bastante interesante, y allí hizo esas obras ilegales que finalmente pues han caducado. Se ha prescrito el archivo, no le ha pasado nada, no ha pagado multa, no ha tenido que restablecer la legalidad, no ha hecho absolutamente nada. Y lo ha desvelado esta mañana La Sexta, y como bien dices, es la segunda vez, porque veíamos ahí las imágenes de otra vivienda junto al Club de Golf Los Naranjos, donde también hizo obras ilegales. En aquel caso la sociedad era de su marido y del hijo que tienen entre ambos, de Cristian, el de las motos de agua, ¿no? Entonces ya son dos veces. Aquel expediente no sabemos cómo ha acabado, yo creo que va a acabar también archivado y caducado, y este que hemos conocido hoy pues ya está archivado y caducado, con dos decretos, uno de enero de 2020 y otro de julio de 2022, los dos firmados por María Francisca Caracuel, la concejala de urbanismo, que cada vez pues aparece en más papeles en todos estos asuntos. Dejadme, antes de pedir vuestra opinión, vamos a escuchar a la propia alcaldesa, Ángeles Muñoz, y así escuchamos, digamos, todas las aristas que presenta esta información y luego tranquilamente charlamos sobre el tema. Ángeles Muñoz, digamos que juega un poquito con las fechas y pone sobre la mesa el hecho de que en 2016 gobernara un equipo de gobierno distinto al del Partido Popular. No estaba absolutamente al corriente de nada porque es uno de los muchos expedientes, pero nuevamente es erróneo lo que dice, porque efectivamente el inicio de la obra, cualquier obra que se hace sin licencia, sea de quien sea, aunque sea una obra menor, como en este caso, tiene una inspección por parte del Ayuntamiento, y efectivamente se hizo en el 2015, cuando yo era alcaldesa. La caducidad se produjo en el 2016 con un Partido Socialista en el gobierno. Según los Muchísimas papeles a los que gracias. hemos tenido acceso de la Concejalía de Urbanismo, ese expediente caducó ahora, en julio, No, y se archivó. no. Y ese familiar Caducó, suyo se había evitado no. pagar una multa de Caducó unos 80.000 euros. No sé si eso le perjudica. No, caducó en el 2016. Se volvió a abrir el expediente, como en este caso, con nuevamente el Partido Popular en el gobierno. Y a partir de ahí, y después de varios recursos que se presentan, fue cuando prescribió, después de haber estado caducado en la época que gobernaba el Partido En Socialista. cualquier caso, no le preocupa, no le afecta que otro familiar suyo se le relacione con esta Pero usted, en este ayuntamiento absolutamente todos los ciudadanos tienen el mismo trato. De ahí que se abran expedientes, sea quien sea, todos los ciudadanos. A mí me vienen a la mente varias cosas. Una de ellas es cómo se nos va un poco la cabeza, ¿no? Enseguida siempre lo desviamos todo a la pugna PSOE-PP, PP-PSOE, PSOE-PP. Explico un tema para aclararlo. El expediente o el acta se levanta en enero de 2015. En enero de 2015 gobernaba Ángeles Muñoz. Se empieza a hacer el trámite urbanístico porque se detectan unas obras ilegales, sin licencia, que se comprueba que están finalizadas el 30 de marzo de 2015. Todavía sigue siendo alcaldesa Ángeles Muñoz. En junio de 2015 ya deja de ser alcaldesa. ¿Pero qué ocurre en noviembre de 2015? Que el Tribunal Supremo anula el PGO de 2010. Con lo cual todos los expedientes urbanísticos que había en marcha hasta ese momento tienen que pararse y reiniciarse, por así decirlo, conforme al de 1986. Esa es la mentira o la media verdad que dice ahí la señora Muñoz, que el expediente caducó con el PSOE. Es mentira, no caducó. Lo que se hizo fue pararse y adaptarlo al nuevo PGO que entró en vigor por la anulación del de 2010, ¿no? Entonces, es que miente directamente. Las anulaciones, como he dicho antes, la caducidad y el archivo son de 29 de enero del 20 y de 13 de julio de 2022. En el 20 estaba ya de alcaldesa y en el 22 estaba también ya de alcaldesa. Digo, por aclarar el tema con datos, ¿no? Pero sea como fuera, estaba una pregunta muy fuera de importante. ley, ¿no? El decreto del 20 supongo que es el de caducidad y el del 22 el de prescripción. No, el del 20 es caducidad del expediente sancionador y el del 22 del procedimiento de restablecimiento de la legalidad. ¿Vale? Son dos procesos que van, bueno, con esa diferencia se caducan, pero los dos caducan por lo mismo, porque ha pasado un año sin que se haya podido notificar la infracción al sobrino de la alcaldesa. Mira por dónde. Os voy a explicar una cosa de derecho. Los expedientes sancionadores caducan, ¿vale? Y tienen un plazo de caducidad que es de un año. Si no se notifican. Si guardan, si meten en el cajón un expediente durante un año. Me acuerdo, yo llevé un caso colectivo en Málaga que yo me levanté de la mesa porque la concejal de turno en Málaga nos decía que metía
cientos de expedientes urbanísticos en el cajón y lo dejaba caducar. Yo, como eso era una proposición ilegal, me levanté y me fui en ese momento. Pues es lo que ha pasado aquí, que lo han metido en el cajón y lo han dejado caducar. Pero el problema para la concejal es que la sanción no había prescrito. Había caducado el expediente. Sí, la sanción no está. Pero podían volver a reiniciar el expediente y sancionar, porque no había prescrito. Pero Kika Caracuel, teniendo conocimiento de lo que había pasado y sabiendo que la infracción no había prescrito, no hizo nada. Es decir, hizo algo injusto a sabiendas. Y eso tiene un nombre. Tiene un nombre clarísimo. Pero del sobrino de la jefa, dicen. No, yo a lo que creo que lo más relevante jurídicamente de esto, La firmante de los expedientes de la concejala. más allá de que el expediente se ha metido en un cajón, que es evidente, y quien quiera negarlo es ridículo hacerlo, es que aunque se haya metido en un cajón, cosa que desgraciadamente se hace mucho en la administración pública, la concejal tenía la obligación de volver a iniciarlo, porque la sanción no estaba prescrita. La sanción prescribió en el 2022, pero no lo hizo, sabiéndolo. ¿Por qué? Tiene que justificarlo, y es la responsable Kika Caracuel. Tendrá que explicar por qué durante 2 años no ha reiniciado una sanción que no estaba prescrita. Ella tiene muchas cosas que explicar, porque en relación a urbanismo están ocurriendo muchas cosas en esta ciudad. Con urbanismo y con y con unos apellidos directamente relacionados con la alcaldesa, o sea que ella tendrá muchas cosas que explicar. Sí, por aclarar y por insistir, estamos hablando de un expediente urbanístico por obras ilegales a una persona que es sobrino de Ángeles Muñoz, sobrino de la alcaldesa. ¿Vale? Por insistir en lo que dice José, del gesto de meterlo en un cajón, pues claro, da la sensación de que se guarda en un cajón cuando es un familiar de la alcaldesa, pregunto. Los demás sí, los demás no siguen para adelante. Bueno, un familiar o puede ser otra persona. Eso desgraciadamente pasó en el Ayuntamiento de Marbella con anteriores corporaciones. Traigo a colación las multas que le ponían, no sé si a José María García o al sobrino José María García, que Marisol Yagüe se las quitaba o algo así. Eso es una práctica corrupta que desgraciadamente pues en fin, luego, ha existido en la administración pública, pero eso se llama tráfico de influencias. Por eso yo he puesto el foco en la prevaricación por omisión, que es no hacer algo que debes hacer, que es lo que corresponde a la parte urbanística, pero por su parte a Ángeles Muñoz sí ha tenido algo que ver en esta dejación. Estaríamos hablando de tráfico de influencias. A mí lo que me preocupa, porque yo estoy de acuerdo con algunas cosas que se han dicho. Fundamentalmente a mí me da un poco de pereza entrar en un tema, en un asunto que realmente no conozco, quizás por el defecto, ¿no?, de ser abogado, y me gustaría tener la información. Pero estando de acuerdo contigo de que efectivamente es una práctica que no debería, pero sí es bastante común en más de una administración pública, y en los casos concretos en algún que otro ayuntamiento. Pero a mí lo que más me preocupa como ciudadano de este asunto es que estamos otra vez en una situación parecida a otras tantas, la falta de información. Nos acordamos aquello de lo importante, ¿no?, lo importante que tenía el parecerlo, ¿no?, para la mujer del César y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es tan simple, porque lógicamente yo no tengo fundamento ninguno para acusar a nadie porque no tengo la información, pero teniendo lo que es la noticia, es decir, noticia yo criminis, creo, noticia criminis. La noticia criminis. Lo cierto es que es relativamente fácil, estando en posesión de la verdad, y si es de la duda o en posesión de la duda, pero expresarlo, explicarlo, que es uno de los problemas que creo que estamos teniendo, no solamente con este asunto, sino con otros tantos, ¿no? Así que lo que falta es la información, es dar la cara, en resumidas cuentas. A mí lo que me llama la atención que cuando la aborda esta periodista no sabe de qué le hablan y inmediatamente sabe que caducó con el Partido Socialista. Inmediatamente, ella se la ha pasado, no sabe a qué se tramitan tantos expedientes,
Pues si se tramita tanto el expediente, lo que hace falta es diligencia y ganas de trabajar. Trata Porque de eso- hacer una triquiñuela, como he explicado antes, ¿no? Que es derivar la atención a ese momento del que he dicho, en el que el Tribunal Supremo anula el Plan General de 2010 de Marbella y hay que volver al del 86, con lo cual todos los expedientes urbanísticos tienen que volver a tramitarse conforme al plan anterior. Ya utiliza esa triquiñuela, pero ya vuelvo a repetir, 2020 y 2022 son los decretos de caducidad y archivo del expediente a un sobrino de alcaldesa. Aquí la sensación que tiene la ciudadanía cada vez más es que hay barra libre para esta familia. Digo familia, no, a lo mejor le podríamos poner una G, vamos a decir familia, ¿no? Si es que el peor de los casos es que O podrías decir ladrillo libre en Pero es lugar que, de barra claro, libre. da la sensación de que ellos pueden hacer lo que les dé la gana con total impunidad y al resto de los ciudadanos pues nos caería la ley encima pues, con todo el peso, porque estas infracciones, según pone el expediente, podrían tener hasta 82.000 euros en multa, al margen del restablecimiento de la obra, que es tirar de abajo todo lo que hayan hecho nuevo, ¿no? Entonces, esta gente puede hacer lo que le dé la gana aquí. Tenemos ya al marido, tenemos al hijo, ahora al sobrino. No sé, pero esto que ¿para quién es la ley aquí en esta Yo ciudad? creo que cualquier ley- persona que representa a la ciudadanía y digamos con un cargo del nivel que tiene esta señora, es decir, es que está obligada, primero por un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos, que tenemos el derecho a estar informados. Es decir, en el mejor de los casos, si no hay nada, si no ha pasado nada, explíquese. Claro. Explíquese, pero además explíquese con rotundidad, con documentación, limpieza, con limpieza, de frente, a tiempo, y bueno, y modo apunta, ¿no? El hecho de que no sé nada, y ahora sé hasta la inmediatamente, fecha, tal y cual, ¿no? Sí, vamos. Eso da la sensación de que crea dudas. Y yo creo que una persona que ocupa un cargo como el que ocupa María Ángeles Muñoz, tiene que ser mucho más pulcra no solamente en sus actos, sino también en sus apariencias. Y la verdad que es lastimoso todo este tipo de informaciones que realmente te obligan a malpensar, simple y llanamente. Pero es que no salimos de aquí, no salimos de una y ya estamos en otra, porque esto es todo turbieza y todo opacidad, con lo fácil que sería, ¿no? Cuando en un anterior gobierno Marbella tuvo un 10 en transparencia, hemos pasado, está por debajo en suspender desde que ha vuelto Ángeles Muñoz a dirigir esta ciudad. Por lo tanto, es más, esta mañana incluso decían en La Sexta, ¿qué pasa en Marbella? Que es la sede oficial de todas las mafias europeas. No pasa nada. Tú fíjate la imagen que da Marbella por ahí. También encima con lo que ha caído, vaya, digamos que ha caído y lo que tiene que venir todavía. Históricamente tenemos ahí un background que llevamos 2 años que no salimos, cuando no aparece uno con un tiro en la cabeza te acribillan en la puerta de una iglesia o aparece flotando en el mar. Es que esta ciudad está tomando una deriva. Pero yo creo que José Antonio ha dado un poco en la clave, ¿no? Esto es tan sencillo como que ella hubiera cogido esta mañana, tenía micrófonos delante y haberlo aclarado. No, como he dicho, vuelvo a repetir, utiliza una triquiñuela, intenta echar la culpa al PSOE, intenta derivarla y dice que aquí todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No, señora Muñoz. Nunca. Está claro que su familia no. En su familia se le perdonan las cosas, se guardan en un cajón, como ha dicho José Cosí. Entonces esto no puede ser, así no podemos estar. Aquí tiene que haber explicaciones. Y esta señora lleva 2 meses ya sin aparecer en la sala de prensa del Ayuntamiento de Marbella, donde se le puede preguntar y no se puede escapar, como en la calle. Solo se le pueden hacer perseguir por la calle para que encima pues le diga a la periodista de La Sexta, es que solo venís para estas cosas, venir otro día. Encima le da instrucciones ella a los periodistas que vienen de La Sexta, en vez de explicar, porque el tema anterior, el del Club de los Naranjos, de su marido y de su hijo, lo negó rotundamente, y hasta 2 veces. El de hoy, bueno, más o menos dice que tal, que no sé qué, pero que la culpa es del PSOE. No, señora, están los papeles, si es que lo dice el periodista de La Sexta, hay 30 folios de expediente urbanístico. Está ahí, firmado por María Francisca Caracuel, con fechas, técnicos de urbanismo, hay fotografías, hay todo. Bueno, pues con toda la documentación lo niega o se sale por los cerros de Úbeda. Venga, tengo que pasar. Yo solo una reflexión. Yo espero que en esta ciudad el Poder Judicial funcione y bien sea la Fiscalía de Oficio o bien sea los actores políticos cumplan sus responsabilidades de exigir responsabilidades en el ámbito penal, puesto que aquí ya se ha puesto luz sobre varias actividades que tienen un nombre en el Código Penal.
Vale, lo dejamos que hay que pasar páginas, solo dos apuntes, entroncado un poco, que era lo que iba a decir al principio, esa respuesta de, no, eso es el PSOE, lo fácil que es aquí. No se acuerda muchas veces de que a los ciudadanos les importa una leche, si me permite la expresión, PSOE o PP, en muchos casos no les importa, lo que quieren es que el ayuntamiento funcione y sea eficiente y haga las cosas como tiene que hacerlas, ¿no? Y sin embargo estamos demasiado mal acostumbrados a si me va la cosa mal, le echo la culpa al adversario. Y dos, le anoto a José la primera expresión en latín hoy del programa, la de noticias, ¿no? Noticia criminis. Noticia criminis. Noticia criminis. Le anotamos la primera, La banda ¿vale? letrada. Perdón. Luego ayúdame a llevar la cuenta. ¿Sabéis? Juan Carlos. En Inglaterra hay una ley que prohíbe a los abogados hablar en latín. Lo prohíbe, o sea, bajo multa. Y ese delito tiene un nombre. Tendrías un montón de multas. Y ese delito tiene un nombre. Venga, pasamos de asunto. Seguimos hablando de Ángeles Muñoz, es la alcaldesa, tampoco se puede hacer otra cosa. Si hablamos en Marbella, hablamos de cosas vinculadas al ayuntamiento, en este caso no lo es, la verdad. Pues lógicamente la figura de la regidora sale a relucir. Es que iba a decir, dentro de nada tenemos ya la Semana Santa, es que da hasta un poquito de cosa decirlo, da un poquito de cosa decirlo, pero es verdad que es una cita de referencia que tenemos pues ya bastante próxima en el calendario, hasta el punto de que los colectivos más involucrados en esas cuestiones lógicamente están muy movilizados y muy preparados ya. Uno de esos focos de atención en el ámbito cofrade es el pregón de Semana Santa, que va a tener una pregonera y que va a ser la alcaldesa Ángeles Muñoz. Yo no sé si os parece que puede no haber obrado bien. Hay que decir que el nombramiento es anterior, el nombramiento, ahora lo han presentado, pero el nombramiento es anterior a que surgieran los escándalos a los que estamos aludiendo ahora, o que por lo menos se hicieran tan presentes, ¿verdad? Pero no sé si os parece que es oportuno o no en la situación actual la condición de pregonera de Ángeles Muñoz, siendo muy conscientes de que esto se produce en un ámbito privado de una determinada liturgia religiosa, que es un poco asunto, digamos, de quién es, ¿no? Yo creo que no es un tema de los escándalos de ahora, porque como bien dices, la decisión se toma en octubre, a primeros de octubre, aunque los escándalos surgen a final de octubre, pero se toma antes de los escándalos de hacer la pregonera. Yo creo que esto es un error clarísimo, en mi opinión, de la agrupación de cofradías, pero no por los escándalos, que eso es algo añadido, ya digo, sino por elegir como pregonera de la Semana Santa a un candidato / candidata a 2 meses de las elecciones, porque el pregón de la Semana Santa, que este año va a ser del 2 al 9 de abril, pues va a ser una semana antes y va a estar pues en torno al 25-26 de marzo. Del 25-26 de marzo al 28 de mayo van 2 meses. Los candidatos están ya en plena campaña electoral y a esta señora la agrupación de cofradías le va a permitir un foro excelente para que se exprese, para que se le vea, para tener notoriedad. A mí me parece un error clamoroso que la agrupación de cofradías se posicione de esta manera en plena campaña electoral, porque hay cofrades de izquierdas, hay cofrades de derechas, hay cofrades de centro, hay cofrades que no votan, y hay mucha gente que está molesta con esto, porque, insisto, para mí es posicionarse y decantarse y entrar en campaña electoral desde la agrupación de cofradías, donde hay muchos hermanos mayores, no todos, que son afines al PP, así de claro, y el propio presidente de la agrupación de cofradías, el señor Francisco Gil, pues se le puede ver en los colegios electorales cuando hay elecciones con el identificativo como apoderado del Partido Popular, ¿no? Entonces es un señor que es del Partido Popular. Me parece muy bien, lo puede ser, pero como presidente de la agrupación de cofradías, en mi opinión, debería tener una neutralidad a 2 meses de las elecciones. Y esto, para mí, insisto y repito otra vez, es un error claro de la agrupación de cofradías, al margen ya también de lo que comentaba Nacho, pero eso ha sido ya a posteriori. Para mí el error principal es poner a un candidato a dar un pregón 2 meses antes de las elecciones. A mí me gustaría decir, como solamente esto, como miembro de una hermandad, de una hermandad cristiana, solamente me acuerdo del pasaje en el que Jesucristo echó a los ladrones del templo. No quiero decir nada más. Pertenezco a una hermandad. Yo soy valenciano que emigré a Andalucía y me siento andaluz. Y me he adaptado muy bien a todo menos al tema de las cofradías, lo siento. Yo, el poder cofrade
yo me siento ciertamente insumiso. Entre otras cosas, y lo debo decir porque lo considero ilegítimo que unos señores tengan tanto poder por el hecho de pasear una vez al año a sus reliquias. Lo digo con todo el respeto del mundo, de verdad. No deberían tener ese poder. Pero se lo hemos dado nosotros, la gente, siguiéndoles. Yo, el año que llegué a Marbella, me acuerdo que vi a Marisol Yagüe, Julián Muñoz, tal, delante y de la procesión, y después todo el mundo en manifestación. Para mí eso es una demostración de poder deleznable. Eso es una demostración. Yo, como persona que llegaba de fuera y que llego, me estaban demostrando quién mandaba en la ciudad. Esos dos A mí fueron a la cárcel también, ¿no? personalmente eso me parece una costumbre. Bueno, habría que como aclarar, mínimo, habría que aclarar que en Valencia también, cuando va una procesión, van las Sí. autoridades y van también. Sí, y en Valencia tiramos petardos y quemamos. No, hablando que también que en Valencia, si eres una figura que sale a la calle, tienes que tener cuidado porque igual te pasa en procesión que ahí te las prenden quemamos, fuego. ahí las quemamos. No, también hacemos cosas irracionales los valencianos y probablemente más que los andaluces. No, y lo digo sabiendo que me voy a ganar la repulsa o la reprobación de gran parte de la audiencia que aman el mundo cofrade, y yo lo respeto totalmente porque es mi obligación, pero solo porque es mi obligación. Si no, no lo haría. Porque Bueno, el mundo cofrade me parece por que tienen personas. que la agrupación de cofradías tiene un poder ilegítimo que no le corresponde, y han puesto a Ángeles Muñoz a cambio de favores políticos que van a recibir ellos Y subvenciones. en forma de Y subvenciones y de subvenciones. dinero, y eso es una vergüenza. Yo creo que más ¿sabes? que poder, Entonces, político sería un poder económico, el poder económico. Claro, es que el Voy poder Voy a echarle un de... cable a José, ¿vale? Para sacarme del pozo en el que me he metido. No, ¿Te pero yo parece creo bien, que te no parece tiene bien que que haya ver. procesiones y que se celebre la Semana Santa? ¿Te parece mal que eso estén los conlleve políticos. una escenificación de poder? Sí, que están los políticos. ¿La Me Semana parece Santa bien? bien. Sí, la Semana Santa perfecta. Ya está. Perfecto. Saca un poco la cabecita del barro. Sí, no, pero yo siempre tengo que decir lo que pienso, lo siento. Sí, vale. Pero fue No, si no has dicho nada diferente con lo que yo te pero preguntaba. vamos, Sí, pero que se aclara. Mi vivencia cuando yo llegué a esta ciudad y vi a los políticos de entonces al frente de esa demostración de poder, me hizo reflexionar en ese momento, y hago la misma reflexión la hago ahora, que basta ya de utilizar la religión como arma política. O sea, se ha hecho durante muchos siglos con nefastos resultados, y todavía se hace en países como Irán. Pero en esos España... sitios. En España no ¿Cómo que en deberíamos. España una persona musulmana parece que no es española? ¿O no? Es tan española como cualquiera, como porque no es la cualquier religión que da la comunista. nacionalidad. Yo creo que ¿sí? no estamos desviando un pelín. Es decir, yo soy agnóstico, vale, yo no tengo nada que ver con ninguna agrupación, ni con ninguna cofradía, ni con ninguna hermandad y esto, pero no pasa nada. Es decir, yo respeto absolutamente, me apunto, me parece que lo has dicho tú, respeto absolutamente a toda aquella persona, incluso creyente o no creyente, porque no nos olvidemos que hay muchísima gente, o mucha gente, o yo conozco a más de uno, que sin ser creyente pertenece a una hermandad y participa, entre comillas, ¿no?, de esas manifestaciones culturales que lo tiene. Pues no nos olvidemos de que nosotros, no solamente los andaluces, sino Europa, digamos, es cultura, tienen una gran parte de su cultura es cristiana, ¿no? Cristiana. Filosofía griega, ¿no?, o el derecho romano, ¿no? Los tres pilares de la Los tres civilización pilares de la occidental. civilización europea. Luego el cristianismo tiene algo que ver con la cultura. Y desde luego, indiscutiblemente, en esta tierra, digamos, es obvio, hay más de un insigne ateo y agnóstico, digamos, que se ha manifestado en pro de las hermandades. Dicho eso, respetando toda esa situación, a mí solamente manifestar que me sorprende que esa gente que forma parte de esas hermandades, bueno, que forman parte de se llama cofradía, no, se llama agrupación, agrupación de cofradía, de la agrupación de cofradía, pues no se hayan, digamos, me gustaría conocer las opiniones de esta gente, simple y llanamente, porque hermanos. Efectivamente es obvio de que las cofradías de Marbella pues están muy vinculadas o son muy dependientes
en gran parte de la financiación del ayuntamiento. Es que es eso, porque si te das cuenta, la mayoría, o todas yo diría, todas las hermandades, cofradías desarrollan su actividad en espacios públicos. Todas las cofradías y hermandades tienen muchos gastos que sufraga el Ayuntamiento de Marbella, porque sacar pasos que están panelados en oro, el mantenimiento de la figura, los bordados, todo lo que conlleva sacar un paso a la calle, es un patrimonio cultural que cuesta mucho dinero. Pero claro, yo también, yo como hermana, si a mí me hubieran preguntado, que seguro que nunca jamás me preguntará nadie, esa señora no sale. Porque a mí no me representa, ni siquiera como cristiana. Pero si no es una cuestión de ella, Carmen. Yo creo sí, que he dicho candidato / candidata. Claro. A mí no me parece normal que se ponga a un político a 2 meses de las elecciones, a un político que va a ser candidato. Pues ahora yo me pregunto qué ha prometido, qué ha regalado o qué ha dicho por detrás, porque todo esto tiene una cara B, lo tengo clarísimo. Ve el presupuesto municipal y mira las subvenciones. Efectivamente, vamos a ver las subvenciones, porque yo he visto que a mí, yo el día que más vergüenza pasar la iglesia, pasar la iglesia en una misa del Rocío, a la hermandad a la que yo pertenezco, de manera familiar y tradicional, que coincidió una vez, habían empezado a levantar las restricciones de las comuniones, que había 2 años de retraso con las comuniones, que es una cosa que la familia disfruta, y en ese día pues coincidió que había comuniones de varios niños. Esa señora entró en la iglesia que parecía que estaba un invitado del 1, 2, 3, saludando por un respeto, una falta de respeto al templo y a los que allí estábamos, saludando, dando besos, le faltó bendecir a los niños, cogiendo a los niños en brazos, es que fue una vergüenza. Y si no me la han contado que estaba yo allí, ¿no? Es que no se me olvida ese día. Os voy a plantear una ficción que igual os parece muy llamativa. Anda que si hubiera nombrado pregonero o pregonera, candidato o candidata de Vox. Que me nombren a mí. A cualquiera. Es que me parecería fatal a cualquiera. O el del PSOE. Pepe Pepe Bernal es cofla de... Pero... Es que esa es otra, José. ¿Qué vinculación tiene Ángeles Muñoz con la Semana Santa de Marbella? Ninguna. Pero si Ángeles le ha aburrido muchísimo siempre las procesiones. Siempre además... Aquí ese argumento se va un poco digamos, se pierde un pelín en el sentido de que cuando tú has apuntado la privacidad, porque es cierto, digamos, yo no tengo nada que decir al respecto, ¿no? Es decir, soy consciente de que se ha aprovechado la coyuntura y a 2 meses o a varios meses de las propias elecciones municipales, pues la verdad que es que llama la atención, ¿no? Pero llama la atención por la evidencia, ¿no? No hay otro. Pero que llamaría la atención, insisto, cualquier otro candidato. Yo no estoy focalizando en Ángeles Muñoz, me parecería mal cualquier otro candidato. Y respeto al máximo, quiero decirlo, la Semana Santa y el mundo cofrade, que hacen una labor solidaria muy buena y le dan de comer a gente que no tiene dinero y todo eso. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí me parece un error la decisión que ha tomado la agrupación de cofradías por parte de una serie de hermanos mayores o de miembros de la agrupación de cofradía que han decidido esto, para mí, en una utilización política clara, como ha dicho José también, de la Semana Santa y de la religión con fines políticos, a 2 meses de las elecciones. Claro. La podían haber nombrado a la señora Muñoz el año pasado, el anterior, los que no hubo pandemia, que se suspendió en algunos por la pandemia, cuando quisieran, menos que le van a dar un altavoz, que yo creo que no es justo, porque repito, hay cofrades de izquierdas, de derechas, de centro, que no votan, otros que votarán a partidos minoritarios, a quien le dé la gana. Hay un poco de todo, pero sí que los hermanos mayores son, la mayor parte de ellos, no los generalizo, pero son afines al Partido Popular y se les ha ido un poquito la mano con este tema, en mi opinión. Ten en cuenta que Ángeles Muñoz está con el agua al cuello, está desesperada porque lo que le viene es gordo. Lo que ya tiene el sumario que estamos esperando como agua de mayo, que no sale ni para la de 3, y lo que le viene es gordo. Por lo tanto, ¿qué hace ella? Tira de lo suyo, porque ella está haciendo, que ahora lo veremos en el siguiente punto, está haciendo diciendo que pasan cosas que no pasan, está lavando su imagen. Y entonces, ¿quiénes le ayudan? Los suyos. Y es que no tiene ninguna vinculación con la Semana Santa. Ninguna. Porque, como bien habéis dicho, hay otros candidatos que sí son cofrades. Sí. Está Paco Gómez, el candidato de Por Mi Pueblo, que es cofrade de Santa Marta. Ha sido presidente, se llama hermano mayor. Sí, Paco. Es de la agrupación presidente y de una cofradía hermano mayor. De Santa Marta. Pero fíjate, Paco Gómez
yo vi lógico que fuera pregonero porque su Es relación con persona el de- mundo de Semana cofrade Santa, claro. de toda la vida, todo el mundo lo sabe, Pero ahora no habría sido lógico que lo eligieran a él. tampoco Por el pues, se va a argumento que presentar. estoy dando, claro, pues, porque se va a presentar. Sí, es Ángel el- Mora, es el de- es el Ángel de- Mora también yo lo he visto cargando, creo que con el yacente, creo que es hermano de trono del yacente, Ángel Claro. Mora. José Bernal, que lo habéis nombrado, que Que es lleva hermano del Cristo de del cinco, Amor y luego de hermano tres de o varias cuatro, cofradías. Y eligen a Ángeles Muñoz, que no tiene ningún tipo de vinculación. Sí llama la atención Es el que se hecho les ha ido la mano. de que es previo no, inmediatamente después. Ella está desesperada y está tirando de cualquier hilo. Ella También sabe es lo que verdad pasa. que si no somos, yo no lo soy, entonces quienes no seamos, creo que no somos nadie, ¿no? Aquí, ¿De tú qué? sí, tú de Rocío, Yo y sí, más hermana- allá, hermana de y los Rocío. demás no, de cofrades. Claro, si no somos, los que no somos cofrades, lo que haga la agrupación, la decisión que tome, Pero nos da un vamos, poco eso- igual. Pero si se nombra un candidato y de alguna manera interfiere en un proceso electoral o contribuye a favorecer a un... Las elecciones sí son cosas de todos y todas. Totalmente. Es- Las elecciones sí, Totalmente. ¿no? Que Sí, sí, en ese Y sentido... si ya le añadimos también, Nacho, el argumento que tú has dicho al principio, de todos los escándalos que se están conociendo, esta señora va a subir. ¿Qué va a pregonar? ¿Qué va a pregonar? Claro, se va a subir al púlpito allí No, en no, la es que iglesia de la Ángeles Encarnación. Muñoz de verdad podría dar una clase de planificación fiscal internacional increíble o una clase de decir lo que ¿sabes? no es. De Ese hombre que de es. derecho administrativo y cómo escabullirse de él, pero valores cristianos. Por eso dije Eh, antes que Jesucristo echó los ladrones del templo, que no los quería en la casa de su padre. No sé, parece a algunos cristianos se les ha olvidado eso. Yo ahí no me manifiesto, le doy un respeto absoluto a cada uno, cada uno cada cual y cada uno lo lleva como cada uno, entiende. cada Eso uno, ya, cada uno a cada uno, ¿no? Claro, pero obviamente sí llama la atención el hecho y sobre todo si no tiene vinculación con la ese Semana mundo Santa. cofrade, porque al final relacionado con las cofradías todos tenemos relaciones, digamos, tenemos a alguien, familiares, tú misma directamente, es decir, conocemos ese mundillo, pero por lo demás, oye, allá ellos. Hay allá hay cofradías que tienen grupos de WhatsApp en los que se vuelcan todos los días noticias contra el gobierno, contra Podemos, contra periodistas, hay insultos, hay todo tipo de cosas y los hermanos mayores no hacen nada en esos grupos de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? No digo que estén generalizados, pero sí que hay algunas en las que a mí me consta, Bueno. en las que he salido yo, en muchos grupos de WhatsApp, de esos, por ejemplo, y lo hacen. Entonces, ese es el tipo de gente que a mí por lo menos me sobra. Pero Me eso sobra es de la política. religión, me sobra de la Semana Santa y me sobra de las cofradías. Los cofrades, Yo todo tengo- el respeto máximo a quien quiera ser cofrade, yo no lo soy. He conocido a muchos, en Zamora incluso, por ejemplo, una ciudad muy cofrade, y yo no tengo nada que decir, me parece fenomenal las procesiones, traen turismo, la gente las vive religiosamente, todo perfecto, la labor de las cofradías también durante todo el año, como he dicho, solidaria, perfecto, pero hay hermanos mayores que no. Bueno, pues los hermanos mayores tienen también un cargo que no es continuo, se tienen que renovar, se van renovando cuando que Dios reparta suerte, ¿no? Cuando les toque la renovación y que le vaya bien. Pero fíjate que creo que el presidente de la agrupación de cofradías el cargo es vitalicio, ¿verdad? No. Yo pensaba que era el cargo vitalicio. No. Sí, De hecho, ha claro. cambiado varias veces. Se elige cada 4 años, creo ¿Sí? recordar, y se renueva, creo que puede estar, bueno, no sé, no. Creo que recuerda que hay un máximo, sí. No lo voy a decir. Había no un voy a decir máximo por si de acaso me tiempo, pero equivoco, tampoco me acuerdo bien cuánto, pero así a bote pronto. Ha sido Antonio Verón, ha sido Salvador de la Peña, Sí, a mí me, ha a mí sido me- Francisco a Gil mí ahora me- mismo. Sí, pero es que hay algunos que, bueno, pues yo tengo mis dudas sobre ese vitalicio y cesan porque Bueno, No, eso sí lo digo yo seguro que no, porque No, no. recuerdo haber entrevistado a Antonio Belón y terminaba precisamente no es que fuera el motivo, pero que ya según lo que terminaba, precisamente porque ya había estado más tiempo del que debía. Lo que pasa es que como no recuerdo el tiempo exacto que era, estuvo muchos años y ya era más de lo que debía. Pues bueno, Ahora yo- ya era lo que ya no podía más. Sí. Bueno. Yo voy a decir algo que la inmensa mayoría de los cofrades que he conocido son gente de perfil de derechas y, sinceramente, Bueno, yo- creo que proyectando también pero proyectando y con los chats que me estás contando, pues me lo estás poniendo ya, que nos pongan a parir todo lo que Pero quieran. insisto otra Pero vez- proyectando esa imagen hacen un flaco favor al mensaje de Jesús. Saldremos en esos chats, ya te lo garantizo. Bueno, Si eres de derechas es asunto tuyo, si eres cofrade es asunto tuyo, pero si te metes en política, pues ya las elecciones son asunto de todos, ¿no? Y ahí es donde se abre el campo también para que opinemos de ello.
Bueno, pues vamos a poner imágenes un momentito para ilustrar esta información, porque sabemos al 100% que Ángeles Muñoz va a ser Candidata. Perdón, pregonera, que no me salía, es que me salía portavoz y sabía que no, pregonera de la Semana Santa, y lo de que va a ser candidata lo sabemos al 99,5%, candidata del Partido Popular, si lo podemos, no sé si estáis más o menos de acuerdo. Uno de los motivos por los que esa apreciación se convierte casi en certeza, pues parte de ese acto que tiene relación con la fotografía que veían, que es el Fórum Europa, celebrado en Málaga. Allí se producía ese abrazo al que tenía imagen anteriormente. Estamos recabando la información recogida por sur.es, por Diario Sur. Ese abrazo de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, líder andaluz de la formación, y un poco cómo se había producido también, como podemos ver de nuevo en la Sexta, que le buscaron el otro lado de la historia, digamos, y siguieron a la alcaldesa Ángeles Muñoz en los instantes previos a que se produjera ese abrazo. Vamos a ver esas imágenes de la Sexta. Lo estamos viendo, ¿verdad? Hablaba la Sexta de que Ángeles Muñoz busca ese abrazo. Bueno. Una discreta persecución, exactamente. Habla de una persecución. El día es la de una discreta persecución. Así ha logrado la alcaldesa de Marbella su foto con el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz. Ahí ven a Ángeles Muñoz, de azul, persiguiendo a su presa, al presidente de Andalucía, por toda la sala justo antes del desayuno, hasta que ha conseguido ese saludo afectuoso de Juanma Moreno. La alcaldesa sigue sin explicar cómo aumentó su patrimonio hasta esos 12 millones de euros, habiendo sido médico de familia 6 años en un centro de salud. Y pese a todo, después de esos besos, del saludo, la ratificación pública. Muñoz será la candidata del PP a la... Por ahí va la información. Estaba recibiendo órdenes por vía interna y me había despistado yo un poco. Me pido disculpas un poquito por haber titubeado un tanto hace unos escasos instantes en relación con este asunto, pero ya digo, se había mezclado con otros temas que nos había desconcertado un pelín. Seguimos con este tema, lo vemos desde otro enfoque. Vamos a ver, sí. No, sí, pensaba que lo teníamos para verlo. Ahora lo podemos ver en cuanto lo veamos, porque es básicamente 3/4 de lo mismo, pero desde otro encuadre, digamos, desde otra posición de cámara, y lo podemos ver. Es el momento en que Ángeles Muñoz se encuentra precisamente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en lo que en algunos foros se ha descrito como una búsqueda de abrazo y de gesto de fraternidad. Sí, decía Juan Carlos, que no sé... No, decía que una discreta persecución, ¿no? La hemos visto desde arriba, en el vídeo anterior, aquí desde abajo, que es ella la que va buscando pues la foto que hemos visto antes, que en la foto se ve distinto, ¿no? Parece que ha sido una eternidad, ¿no? En la foto, en ese plano, pero vemos que ha sido un encuentro muy breve, muy rápido, en el que, buscado por ella, esa persecución, insisto, discreta, ¿no? que dice el periodista de La Sexta, y que al final pues concluye con unas declaraciones de Juanma Moreno. Le preguntan en ese Fórum Europa y vuelve a ratificarla de aquella manera. No sé si ahora lo vamos a poder escuchar, tenemos, ¿no? Porque en efecto no solamente está la imagen a la que aludíamos, esto es puramente formal, incluso, bueno, no pasaría de lo anecdótico si no estuviera acompañado después de unas manifestaciones del propio Juanma Moreno Bonilla, manifestaciones que vamos a escuchar seguidamente, que hacen alusión a la condición de la alcaldesa Ángeles Muñoz de candidata. Respecto de la ciudad de Marbella, usted ha anunciado que la actual alcaldesa de Marbella
será la candidata también a la reelección, porque usted se fía de su honestidad y piensa que no le van a afectar las imputaciones de su esposo y de su hijo. ¿En qué escenarios usted se plantearía presentar a otra persona a la alcaldía de Málaga? De Marbella. Vamos a ver, aquí hay una cosa que yo no termino de entender. No hay ningún tipo de actuación judicial hacia la alcaldesa de Marbella. Ninguno. Es que a mí se confunde, y muchos, a mí me han preguntado, incluso medios de comunicación, oiga, ¿qué va a hacer usted con la imputación? Digo, ¿pero qué están hablando? La alcaldesa de Marbella no tiene ningún tipo de actuación judicial. El otro día me hablaban también de la agencia tributaria. Tampoco hay ningún tipo de actuación en la agencia tributaria. No hay nada. Y por tanto, la alcaldesa de Marbella, como ha quedado además, el propio Supremo, a instancias de una iniciativa del Grupo Socialista, dejó claro que el Ayuntamiento de Marbella no había contribuido en el supuesto caso que afecta a su marido. Por tanto, la alcaldesa de Marbella sigue teniendo el respaldo de sus vecinos, sigue teniendo la ilusión de sus vecinos y sigue además manejando un proyecto de impulso, de dinamismo económico para la ciudad de Marbella. Y eso es lo que hemos dejado claro. Y por eso pues, será candidata a la alcaldía de Marbella. Y estoy convencido que ganará con amplia mayoría la alcaldía de Marbella. Hemos escuchado al líder autonómico del Partido Popular. Esto no sé cómo lo veis, cómo de asegurado está que Ángeles Muñoz sea la candidata del Partido Popular para estas próximas elecciones. Esta es la segunda vez que Juan Manuel Moreno Bonilla la ratifica públicamente. Le hacen una pregunta bastante contundente, no sé quién se la hace en ese Foro Europa, en ese auditorio en el que estaba Ángeles Muñoz abajo, por cierto, la hemos visto saludándolo, y es la segunda vez que la ratifica, pero a ver, yo creo que no van a ser capaces de meterle mano, como he dicho otras veces, ni de ponerle el cascabel al gato, ¿no? Va a ser la candidata ella, no porque estén cómodos, yo a Juanma Moreno no lo veo cómodo cuando habla de esto, pero creo que no se van a atrever. Ella, pues ya sabemos, tiene ahí el padrinazgo de Javier Arenas, etcétera, etcétera, y es intocable, mi opinión es intocable, ya puede salir, ya podemos conocer de aquí a las elecciones cada día un escándalo nuevo, que ella va a seguir siendo la candidata. Lo que pasa es que, ya digo, para mí no hay demasiada efusividad, ese abrazo, ¿no?, con el que pues, el Diario Sur daba por zanjado todo el asunto. Bueno, es una foto, es un segundo, para mí no zanja demasiado las cosas porque, insisto, yo creo que Juan Manuel Moreno Bonilla no está cómodo con todo esto. Le gustaría otra cosa, le gustaría un PP más limpio, pero tiene que tragar, por así decirlo, con Ángeles Muñoz, y yo creo que va a ser la candidata sí o sí. Falta, es cierto, la ratificación oficial, pero lo va a ser. Pero en este caso yo creo que lo importante no es lo que dice, sino lo que no se dice, porque el lenguaje no verbal es significativo, el suspiro que suelta ese hombre una vez que esa señora pasa, y la efusividad. Acto seguido se acerca a él Celia Villalobos, y la efusividad y el cariño y el trato que le da al recibirla, aunque también sea un segundo el saludo, no es el mismo que la frialdad con el que le atiende a ella. En este vídeo de abajo, hasta luego, Mari Carmen. Cuando vemos ahora a Celia Villalobos, creo que es la que viene ahí ahora. Mira, ay, Dios mío, lo que me ha caído a mí con esta. Y luego pues llega Celia Villalobos y le da un efusivo, en el mismo tiempo un efusivo. Más efusivo. Esto es muy frío, a mí ese saludo me parece muy frío. Y el suspiro que suelta este hombre diciendo, anda, ahí va eso, amiga. ¿Qué pasa? Ahí está. El mismo tiempo y en Villalobos, que mona está. Parece más efusivo el de Celia Villalobos, ¿no? Efectivamente, es que yo creo que ese hombre sin hablar dice mucho más. Es que realmente no es un abrazo. Yo me había apuntado porque creía que tenía que ver con lo que íbamos a hablar, que dice la Real Academia que un abrazo, o ser abrazado, es decir, abrazar o ser abrazado por alguien, es estrechar o ser estrechado o estrechada entre los brazos en señal de cariño. En la segunda parte hemos visto cariño, sin un cariño, un afecto, ¿no? Un mayor. Y con el otro hemos visto señora. Eso es apuntar demasiado y la verdad pues no sabemos lo que. Bueno, estamos interpretando. La verdad que es que opinando sobre una parte un poquito salvame. El lenguaje no verbal en ocasiones es mucho más importante que lo que se dice. Además el papelón
¿Cómo va a decir ese hombre con esa cantidad de personas ahí reunidas? No, es que no me fío de ella, es que no me gusta. Y además nadie se va a atrever a quitarla, porque yo creo que la van a dejar que muera en su propia salsa, ¿no? Que se consuma ella misma, porque todavía esto no se ha enseñado el sumario, no ha pasado por la comisión del Senado, que todavía hay muchas cositas que ver. Y hay un juicio pendiente. Hay juicios pendientes. Y luego tienen que hablar todos los testigos que le han relacionado a ella y temas que se tienen que mover. Por lo tanto, este es un hasta luego, Mari Carmen, señora, vaya usted pasando. Hasta aquí. Cualquier persona mínimamente entendida sabe que Ángeles Muñoz va a repetir como candidata. O sea, yo creo que hay consenso. Y fíjate que a mí cuando me llaman personas de fuera de Marbella me preguntan sorprendidos cómo podemos tener esa certeza y esa seguridad con la que está cayendo. Dicen, y yo lo sé, y es por lealtad. Pero lealtad, porque para mí lo fácil es que Ángeles Muñoz fuera del cargo. Creo que lo fácil para ella es continuar su vida alejada de tanta presión. Pero ¿por qué quiere continuar? Quiere continuar por lealtad. ¿Pero a quién? ¿A sus votantes o a inversores? Claro. Porque lo que ha pasado en esta ciudad durante los últimos 15 años es que ha habido mucha inversión de gente de derechas, gente muy conocida, que ha invertido en Marbella en base a un plan general aprobado por Ángeles Muñoz y que después fue anulado y que ahora hay que volver a aprobar. Y resulta que hay mucha gente muy de derechas que ha invertido mucho dinero en muchos terrenos. Y ahora esos compromisos adquiridos, yo no digo que se haya recibido algo a cambio de estos compromisos, pero ellos están esos convenios que ahora tienen que reflejarse en el próximo plan general. Y esa es la gran batalla. Por eso Ángeles Muñoz tiene el apoyo de Arenas, el apoyo de Aznar, el apoyo de los grandes inversores, de la gente que manda por encima de Juan Manuel Moreno Bonilla, porque ahí hemos visto unas imágenes de Juan Manuel Moreno obligado a aceptar a Ángeles como candidata. Y si a alguien le cabe alguna duda, el presidente de la comisión que elige a los candidatos es Elías Bendodo, que es íntimo amigo de la alcaldesa. Pero en relación a lo que tú dices, me preocupa mucho más de que ella sea candidata, porque el que le suceda, si le sucede a alguien de su actual equipo, va a seguir con la misma dinámica. Con la misma hipoteca. Con la misma hipoteca. O sea que el que esté tendría que traer gente nueva, refrescarla, aunque en el PP es todo más de lo mismo, pero cambió de sitio. Pero el problema seguiría que si es real que el partido tiene una hipoteca con grandes inversores, etcétera, etcétera, el que venga va a seguir con lo mismo. A ellos le da igual que esté ella, que esté el otro y que esté Totoroto. Ellos han hecho una apuesta y quieren sus beneficios. Y ella está condicionando e hipotecando la próxima candidatura. Así de fácil, en mi opinión. José Antonio, o pasamos... Vamos a hablar de deporte, que eso te gusta a ti. ¿Pero? Que vamos a hablar también de deporte ahora, un momentito, que eso te gusta a ti. No, yo creo que está... Porque sería repetirme respecto a uno de los puntos anteriores que hemos tocado. O sea, al final estamos en lo mismo, digamos, la práctica no es exclusiva del PP, digámoslo. Esta señora tiene una posición dentro del partido y no nos olvidemos que bueno, que es la alcaldesa de una de las ciudades más importantes de Andalucía y no se quita, por muy convencido que estén, si no lo están, que no lo sé, pero por muy convencido que estén, les costará trabajo tomar una decisión de estas características, pues no deja de ser una plaza muy importante. Yo a mí me gustaría, al hilo de lo que ha dicho José de dimitir y tal, a mí me gustaría que ella siga, que sea la candidata, que llegue a las elecciones el 28 de mayo y que la ciudadanía de Marbella le diga que se marche con los votos en la urna. Eso es lo que a mí me gustaría. Ya sé que me vas a decir que es una utopía. Pequeña historia reciente de Marbella. El Gil renovaba mayoría. Pasó en 2015, pasó en 2015. Ya, pero en Marbella es mayoría absoluta sí o mayoría absoluta no. Es que esa es la madre del cordero. Y en la historia más reciente de Marbella hemos asistido a cómo la mayoría absoluta aquí pende de un hilo.
Y en la medida en que se ejerza más, haya mayor o menor peso sobre ese hilo, se rompe o no se rompe. Y eso es quizás la mayor, Ahora tiene una gran incógnita de las próximas elecciones. Hay una esperanza en el sentido de que cuando perdió el PP la mayoría absoluta, cuando saltaron estos esperanza para escándalos quien quiera que la haga. porque estos escándalos que ahora están a nivel nacional, aquí se conocieron en el 2012, 2013, se conocieron hace muchísimo tiempo, y Ángeles Muñoz perdió la mayoría absoluta. ¿Por qué? Y yo, diciendo esto, y siempre he sido honesto y he dicho lo que pensaba, la ciudadanía de Marbella se cansó de la corrupción con el Gil. Yo creo que ahí ya hablas con la gente y está asqueada de la corrupción. Y yo creo que por eso perdieron la mayoría absoluta después de saltar los escándalos y demás. Por eso yo, que soy un optimista antropológico, es decir, que soy una persona optimista. Es absolutamente cierto que quien pone y quita rey, en este caso, es el pueblo, es evidente. Pero la experiencia... Ya, pero a pesar de la experiencia, yo quiero ser optimista. Quiero ser optimista. Hombre, quiero dejar claro, no, aquí tengo que intervenir, Carmen. A ti te gustaría lo que te gustaría, tú quieres ser optimista y que llegue... Esos son Juan Carlos Angulo y José Cosín, ¿vale? Es que después es el programa, dicen, están deseando que... En el programa no dicen absolutamente nada. José Cosín le gustaría ser optimista y que perdiera el Partido Popular, ¿no? ¿A eso a lo que te referías? Y tú desearías que le quitara la alcaldía a Ángeles Muñoz con los votos la gente de Marbella. Sí, que, vale. que fuera la y gente, luego quienes estáis ahí al otro lado podéis desear lo que os dé la gana. Aquí nadie os va a decir lo que tenéis que pensar ni dejáis de pensar. Es que me parecía oportuno... Yo todo lo que digo aquí lo firmo yo. Ahora creo que era buen momento para dejar eso claro. Pues a mí me gustaría decir otra cosa, que ahora sucede otra circunstancia, que es que antes los votantes de derecha, porque la derecha también es gente decente, no todos son corruptos y todos les gusta Ángeles Muñoz y toda esta corraleta que tiene Lía en el ayuntamiento. Hay gente decente, pero para la gente decente están apareciendo otras oportunidades dentro de la derecha. Ahí, por ejemplo, como candidato de la derecha, yo que no soy de derecha, está Ángel Mora. Ángel Mora es una persona decente. Ahí tiene la gente de derecha un candidato. También está Paco Gómez. Están saliendo muchos candidatos de derecha. Ya no hay que tragar sí o sí Ángeles Muñoz. Ahora es el momento de que la gente de derecha decente de Marbella, que está hasta el gorro de las corrupciones, pues... Hagan como si fueran de izquierda y dividan. Hagan como si fueran de izquierda y no, que es que ellos no tienen que tragar solamente... no tienen que tragar Ángeles Muñoz, que hay más gente y gente decente. Y yo incluso diría gente más decente todavía. O sea, que se lo piensen porque hay esperanza. Bueno, pues... Y esto lo digo yo. En este plano sí veo yo una cuestión que puede jugar un papel muy protagonista en el debate político. De hecho, siempre ha jugado un papel importante en el debate político en el municipio. De nuevo, las instalaciones deportivas. Abrir este melón es encontrarse con toda clase de espinas. Si queréis, un melón con espinas, fijaos, qué poético. Pues vamos a detenernos primero en el estadio municipal. Una situación, la que presenta el recinto, que nos llena de pesadumbre por ser generoso en la elección de las expresiones, sobre todo las personas que básicamente nos hemos criado allí presenciando espectáculos deportivos de toda índole y particularmente partidos de fútbol. Y claro, sobre la mesa hay puesto un proyecto, relativamente puesto sobre la mesa, de hasta 18 millones de euros. La realidad, y lo hemos recalcado aquí en el programa, es que ahora mismo lo que estamos es a la espera de que el despacho de arquitectos que ganó el concurso de ideas presente un proyecto. Algo que estaría establecido en un plano y poco más. Después haría falta buscar, conseguir o aportar esos 18 millones de euros. Claro, estamos hablando de un municipio de Marbella en el que a lo largo de los últimos 20 años,
a ver, 2006, casi 20 años, entre 15 y 20 años. La inversión municipal más grande que se ha producido, yo no sé si me corrige Juan Carlos, es la del Boulevard de San Pedro, que rondó los 3 millones de euros. Eso es lo más que se ha gastado el ayuntamiento en un solo proyecto en todos estos años, 3 millones de euros. Aquí estaremos hablando de multiplicar por 6 la inversión más grande que ha llevado a cabo este ayuntamiento en las 2 últimas décadas. Pensar en la financiación de un proyecto tan ambicioso como el que cabe esperar que presente Huete Arquitectos, y que no sería muy diferente a ese esbozo que habíamos visto y que era pues enormemente atractivo, pues parece que encontrar ese dinero no va a ser nada fácil. Y en el Partido Socialista, por ejemplo, y es algo que os voy a pedir también, que aportéis un poco vuestro punto de vista de cómo Marbella puede conseguir 18 millones de euros para acometer un proyecto de esas características, o si hace falta menos dinero, o si se podía hacer de otra manera. Esta es la aportación que hacen en el Partido Socialista. El Partido Socialista pedirá a la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía que aporten fondos para construir el futuro estadio municipal Antonio Lorenzo Cuevas. La participación de ambas administraciones sacaría del letargo un proyecto que, según la formación socialista, el ayuntamiento solo utiliza con fines electoralistas. La Diputación participa junto con la Junta de Andalucía y el propio ayuntamiento en el estadio de la Rosaleda. Vamos a pedir lo mismo para Marbella, que la Diputación, que la Junta de Andalucía y que el ayuntamiento, a la limón, inviertan para que tengamos una infraestructura decente como estadio municipal en nuestra ciudad. Esa inversión posibilitaría que se pueda llevar a cabo la ejecución de un estadio que no aparece en los presupuestos y que solamente tiene interés propagandístico por parte del equipo gobierno del Ayuntamiento de Marbella, pero que una vez más nos vamos a quedar con las ganas de verlo. El estadio municipal lleva 1 año y medio cerrado al público por su avanzado estado de deterioro, lo que obliga al equipo local de fútbol a jugar sus partidos como local en campos de municipios colindantes. La verdad es que es muy frecuente que administraciones de esos rangos, autonómicas o provinciales, diputaciones y demás, hagan contribuciones, y en la provincia de Málaga hemos visto casos, bueno, sin ir más lejos, Alvar Málaga, por ejemplo, y el estadio y todo. Hay 3 opciones para hacer el estadio, 3 vías de financiación, que yo creo que más o menos son las que ha ido soltando el ayuntamiento durante este tiempo. Financiación pública, 18 millones que obviamente tienen que salir de otras administraciones. Ahí tiene que aportar Diputación y Junta, porque el ayuntamiento no puede pagar 18 millones. Financiación privada, que era lo que se iba a hacer con aquel célebre mini Bernabéu que se presentó en su día en Porto Banús, que lo iba a pagar una empresa, Besouyu, a través de una concesión administrativa. O una vía mixta de financiación público-privada, que ponga el ayuntamiento una serie de dinero y otra empresa, de nuevo esta, que es la que gestiona el Marbella, Besouyu, una empresa madrileña, pues colabore, porque si no es imposible. Son las 3 opciones. El ayuntamiento, con una falta total de transparencia, pues no acaban de decantarse, no acaban de definirse y no saben ni lo que quieren. Estamos a la espera, como ha dicho Nacho, de la redacción del proyecto, de verlo, de tenerlo, y a partir de ahí pues habrá que buscar el dinero. ¿Cómo lo van a hacer? Pues a día de hoy no sabemos nada. Estas 3 vías tienen, no hay más. Yo veo que es un proyecto muy viable y la vía mixta yo creo que es muy interesante porque puede conjugar lo mejor de ambas vías, o lo peor, así que cuidado, ¿no? Pero el estadio está en una zona muy interesante para hacer como querían hacer, un hotel. ¿La conservamos, la zona? ¿Dejamos la misma ubicación? No, eso ya está. Bueno, yo quisiera hablar... Sí, no, pero estoy hablando, como estoy hablando de hacer ideas, de especular. Yo quiero hablar de eso porque eso es muy importante. Se estoy soltando... Lo que se está haciendo en las grandes ciudades como Valencia es llevar los estadios fuera. En todas, bueno, fuera. Los están llevando pero fuera. Aquí en la se están queriendo llevar, ¿eh? Sí, en concreto en Valencia... En concreto en Valencia... No, pero lo van a hacer ya, ¿eh? Ya, sí. Yo soy valencianista, se me sí, pues ya te digo yo que hay bastante cachondeíto por ahí con que lo que está pagando el estadio también, ¿eh? Ya. Eso es importante. Pero está... porque eso sería para hacer especulación urbanística. Es decir, nos llevamos el estadio fuera para meter ahí un actor de esta cual, si fuera para hacer un parque o un bosque urbano, pues sería maravilloso. Yo creo que el futuro de estas grandes instalaciones es fuera de la ciudad, por cuestión de tráfico, por cuestión de utilización eficiente del territorio, por todas las razones, ¿no?
pero creo que eso va a ser difícil, porque la afición del Marbella está muy acostumbrada al lugar donde está el estadio y está muy arraigado el estadio en esa zona de Marbella y no lo veo trasladándose. Por lo tanto, aceptando esta ubicación, para mí la mejor opción, la más rápida y la más viable es la mixta, porque hay empresas que están deseando meterle mano a esos terrenos, pues para hacer un hotel, para hacer locales comerciales y tal, Sí, cuidado, José, y aprovechar esa codicia para dotarnos de un estadio Pero digno, hay que ¿no? decir una cosa, la empresa que entre ahí necesita tener un retorno, no vas a poner el Claro, dinero sí. a fondo perdido. Y para ese retorno, solo en el proyecto se ha dejado una pequeña zona en la que no sé qué cabría, vamos a ver cuando veamos el proyecto, que es una zona que quedó diáfana, que quedó limpia, para poner ahí algún proyecto, pero no admite más. O sea, no es el mini Bernabéu aquel que llevaba galerías Madre mía, comerciales, qué horror. un hotel, claro, aquello costaba un dineral y la empresa necesitaba el retorno. En este caso solo se ha dejado una pequeña, entonces la aportación privada tendría que estar limitada a una cantidad que ellos vieran rentable por esa zona que te digo, esa zona limpia que quedaría ahí para un proyecto privado, que urbanísticamente a día de hoy no se puede. Habría que esperar a la población, porque eso es terreno deportivo. Modificación puntual de elementos. No, al nuevo PGU ya. No, el nuevo PGU Porque y con la lo que lista, tardaría- todo. Pero yo quiero hablar de por favor, que es muy importante, de los vecinos. Es que el impacto de un gran edificio ahí, de lo que sea, deportivo, va a tener un impacto en la vida de la gente que vive alrededor, porque eso se colapsa los fines de semana cuando había fútbol. Es que el escándalo, el ruido que lleva el fútbol, porque es normal, la afición marca tu equipo, estás contento, eso genera un ruido y un malestar y genera un tráfico y un embotellamiento y una falta de aparcamiento para la gente que vive allí, porque eso está en plena ciudad. Antiguamente, cuando se construyó, eso era el exterior de Marbella, pero eso es prácticamente centro. Y eso genera un colapso y crea un gran impacto en negativo Bueno, en la el vida de la Bernabéu está en la persona. Castellana. Pero es que esto Es otro caso de arraigo. Es otro caso de En arraigo. Mestalla igual. Mira, lo que dice la ciencia urbanística, porque al final es una ciencia. Pero es que tú no vives esas ahí, grandes por eso no te instalaciones molesta el ruido. deben ir fuera de las grandes ciudades y es lo más Claro, es que eso eficiente genera mucho. en términos Eso sí, urbanísticos, por el bienestar de los vecinos, Hombre, es etcétera, que eso es un etcétera. horror. Pero, por ejemplo, el Santiago Bernabéu pues es un icono del Paseo de la Castellana. Tiene un arraigo en ese lugar que hace muy difícil. Mira que el Real Madrid ha podido trasladarlo a 6 kilómetros más adelante y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es que pues no se entiende el Real Madrid sin el Estadio Santiago Bernabéu. Pues de la misma forma, yo creo que hay un vínculo muy grande entre el club de Marbella, Club de Fútbol, y su estadio. Pero yo no lo creo, no lo digo porque se traslade el sitio, sino que no se haga una monstruosidad como el primer proyecto, porque el primer proyecto era un horror, porque el estadio era la justificación para meter allí un supermercado, un centro comercial, un hotel, una piscina, no sé qué, engañando a la gente diciendo que iba a haber aparcamiento. Sí, señora, aparcamiento para los clientes del supermercado, para este y para otro, y por la noche cerrada, y usted va a tener, y hablo en femenino porque fue una señora la que me lo comentó, usted no va a tener dónde aparcar, usted con el colapso que tiene ya la Divina Pastora y toda esa zona, tú imagínate si encima se quitara todo. Antiguamente, hace mucho tiempo, hubo ahí como un proyecto de un aparcamiento subterráneo, no sé qué. Lo que no se puede crear, edificar y no pensar la gente que vive. Es que aquí nada más que pensamos para el turismo, para para el que viene, y los que vivimos aquí, ¿qué pasa? Que no tenemos derecho a vivir con dignidad y cierta comodidad. José Antonio, no se me olvida que ahí también había una pista de atletismo. Claro, no, Ah, bueno. No, vamos a ver. Damos por Yo creo descontado que que no la olvida. pista se va a hacer en la campana. Vamos a dar por descontado eso algún día. algún día. O intento situarme. Dos cuestiones. Una, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Digamos, afortunadamente Marbella tiene una industria, tiene un monocultivo, ¿no?, que es el turismo, y lógicamente hay que tenerlo en cuenta. Pero no nos olvidemos que en el municipio de Marbella viven censados 150.000 habitantes ya, y estamos muy orgullosos cuando hay ciudades mucho más avanzadas que la nuestra, donde empiezan a plantearse que hay que ponerle vallas al monte, digamos, el número de crecimiento, cómo crecer, dónde queremos ir, qué tipo de ciudad queremos. Sin hablar de la ciudad que tenemos ahora, no es que sea deficitaria en infraestructuras deportivas, es que no tiene infraestructuras. Es que no tiene deportivas. infraestructura. No tiene. Y a mí me ha sorprendido mucho que empecemos el debate por hablar de un macroestadio, un estadio, digamos, la línea que
les gusta a los actuales gobernantes, los eventos. Y a mí me gustaría hablar de infraestructuras deportivas. Y para empezar a hablar de infraestructuras deportivas tenemos que dividir en dos cosas. Tenemos que distinguir entre si es pública, fundamental, o privada. A mí me parece muy bien lo de la Castellana, pero es que eso es de ellos. Es que es una empresa privada. ¿Me explico o no? Es decir, de dónde les viene no lo sé, si es heredado o no es heredado, pero el Real Madrid es propietario de aquello y es un club que es uno de los mejores equipos del mundo, dicen los que saben de eso. Pero nosotros lo que estamos hablando es de Marbella. Yo me había apuntado una frase que conoceréis, ¿no? Por lo visto la dijo un tal pastor, se llama Neon Miller, y está en el Museo del Holocausto de los Judíos en Estados Unidos. Paradójicamente, pero es así. Y allí dice algo así que es muy popular, que dice, primero vinieron por los socialistas. Pero como yo no era socialista, pues no me preocupes. Pues yo no hablé. Después vinieron por los sindicalistas, pone textualmente. Pero claro, como yo tampoco era sindicalista, pues no pasa nada. Después fueron por los judíos. Pero como yo no era judío, pues tampoco. Pero ¿sabéis qué pasó? Que después vinieron a por mí. Y no había nadie. Y ya no venía de que me defendiera. ¿Por qué digo esto? No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero yo que he sido directivo de un club de atletismo en Marbella, yo he sufrido el egoísmo de la gente del fútbol. Y como no, por mí no viene, es por... yo me acuerdo la época de Antonio Martín, que cuando era en Marbella, el Marbella estaba en tercera regional, ¿no? Ahora dices. ¿Sí? No, se ha cambiado, se ha reestructurado, está en tercera federación. ¿Vale? Digo que no, lo que quiero decir es que si hablamos de infraestructuras públicas, que es donde realmente nos tocaría, porque estamos de cara a unas elecciones próximas, bien es cierto que si le damos mano al PP, lo externaliza hasta la sanidad, pues imaginemos lo que puede hacer con la zona del estadio. Pero que en Marbella no nos olvidemos que lo que hace falta absolutamente de forma inmediata son infraestructuras deportivas para todos los deportes. Para todo. Es para todo. Es decir, por eso me he ido a aquello de socialistas, sindicalistas y a mí no iba conmigo. Claro que iba con todos. En cualquier pueblecito del entorno tiene infinitamente mejores, mínimamente, tiene infraestructuras deportivas públicas. Y si no en la Marbella tiene, la única construye. infraestructura que tenemos son, si hablamos de tenis, ¿qué instalaciones El polideportivo públicas Paco tiene? Canto. El Paco Canto, 3 pistas de tenis allí, que por cierto las han arreglado y se encharcan y no sé qué, no sé cuánto. Vaya, he oído por ahí. ¿Sabéis que las del Puente Romano eran públicas? Bueno, vale. Eso es La una cuestión, ¿cuál es? larga historia. Si hablamos de baloncesto, el baloncesto está entrenando, digamos, Madre las mía. instalaciones. Penosa. Atletismo, lo de atletismo. Saca la natación, venga, saca la natación. La natación, el waterpolo. ¿Quieres ver una natación? Mira. Vamos a ver esta información. Es que tiene relación con todo esto. Ahora seguimos hablando y no cambiamos de asunto. Es un campeón del mundo de natación adaptada, Javier Labrador, de aquí, de Marbella. Le conocemos de hace mucho tiempo porque empezó muy jovencito en su trayectoria y la verdad es que se ha labrado una carrera deportiva extraordinaria, ya digo, incluso logrando un campeonato del mundo. Pues cambia de club, se va a Mijas. Deja el club de Marbella en el que estaba inscrito y por el que competía y se va a Mijas a competir por el club de Mijas, porque allí sí hay instalaciones aceptables para la práctica deportiva de competición, ¿vale? Que es diferente las piscinas que se utilizan para competición de las que utilizamos para hacer aquagym, si queremos, pues son distintas, tienen otras características de medidas y demás. Perdona, José Antonio, si querías, te he interrumpido porque iba a relación un poco con lo que estábamos hablando. Es decir, que me gustaría centrarme en ese apartado que yo no niego o desecho la posibilidad de que haya un tipo de negociación o de financiación privada de cara a que haya, porque no sería fácil, pero que lo que necesita, por ejemplo, el atletismo o un competidor que necesita una piscina es simple y llanamente los elementos exigidos por las normativas de las distintas federaciones.
Es decir, si sois seguidores, hablo de atletismo, además porque del fútbol habla mucha gente. Si sois seguidores de la Diamond League, que es, digamos, hoy en día la competencia, competencia internacional más importante del mundo, porque se celebran en aquellas ciudades importantes de distintos países en el mundo, donde hay competencia atlética, donde hay un buen nivel de atletismo, observamos de que hay pistas de atletismo que no tienen que tener unas gradas ni inmensas, ni nada. Ahí lo que hace falta es 8 calles, porque el atletismo no es correr. Sí, Manolo Cardeña estará muy tranquilo y muy contento, porque los niños pues tienen donde entrenar en el Paco Canto, pero el Paco Canto es horroroso para un fondero, para un tío, para un atleta que corra un 10.000, que un 3.000, que necesita espacio. Pero yo soy velocista largo y conozco cómo Alcázar, tengo la suerte de tener en mi familia 2 buenos velocistas, y el problema no es poder entrenar, el problema es poder entrenar en una pista. Porque es como si tú le pides al equipo de fútbol de Marbella que entrene en un espacio preparado para el baloncesto o para balonmano, que una plaza. O una plaza de toros. Mira que balonmano tiene una portería, pero no tiene las dimensiones. Pero no solamente eso, el atletismo es un deporte de deportes. Es decir, no es solamente correr, la gente, allí se corre sin albero, desnivelado, con bache en el suelo, los árboles, Paco Canto. Los árboles tiran las ramitas y te puedes resbalar, y cuando un atleta del nivel, por ejemplo, que mi nieto, lo digo porque no lo voy a decir, mi nieto, que es un tío de nivel nacional, un tío que corre 400, que tiene que hacer series a todo gas de 60, de 100, de 200 metros, lo más fácil que le puede pasar es que se lesione, porque es como si tú intentas enseñar a una persona a nadar enseñándole la técnica. Es decir, que no. Y el que lanza jabalina, y el que salta a altura, y el que salta a longitud, y el que salta al tip, el que tira martillo, que tira peso. Eso. Entonces, no hace falta, que será el argumento, no hace falta un estadio. Si vamos por las cosas de un sitio. Para los que vienen a hacer el negocio con el fútbol, sean de dentro o sean de fuera, igual sí. Pero que el deportista lo que necesita es el medio donde poder, ya no hablo de competiciones, por las obligaciones que vienen por orden constitucional a los ayuntamientos, no es organizar eventos deportivos, ni competiciones internacionales, sino es dotar al municipio de las infraestructuras necesarias para que salgan atletas. Para eso están las federaciones, la malagueña, la andaluza, la española. Es decir, el ayuntamiento no se tiene que preocupar de eso. Sí, pues si no pues imagínate la gente, porque a fin de cuentas, como tú dices, el deporte es un derecho constitucional, derecho fundamental. De igual forma que la salud. O sea, y la salud y el deporte van de las manos. Si yo no puedo ir a nadar, que es lo que más me gusta del mundo, yo no tengo que ser una atleta, triatleta ni una nadadora de nada. Yo quiero ir a hacer mis larguitos, me estar mis 3/4 de hora y con la misma irme a mi casa. Las personas mayores que van al aquagym o los deportes adaptados, la escuela de espalda, que tanto bien hace a la gente que tiene problemas de hueso, de espalda. Todas estas cosas se hacen en agua, que no hace falta hacer ni estar en un club, es que todo el mundo, es que es un derecho constitucional el poder hacer deporte, y no se puede, porque si no tienes agua te envenenas con el aire que estás respirando, o te vuelve a poner la cabeza loca con los inventos esos que salen para la extracción, cuando no están las paredes llenas de moho y los techos que caen porquerías del techo. Es que es muy asqueroso. Para explicar una cosa que ha dicho José Antonio, es que el atletismo, los atletas están entrenando en el Paco Cantos, ¿vale? Sí. Por recalcarlo, ¿no? Todo lo que has estado explicando tú, sí. Que tenemos atletas entrenando en el Paco Cantos. Hay algunos que se pueden ir a Estepona, pero otros están en el Paco Cantos, que como bien has dicho, no es una instalación para eso. Encima, no es una instalación para eso. Es tremendo. El ayuntamiento pone un autobús y lo paga el ayuntamiento, claro. Digamos, lo que pasa que hay que hacer bueno, y si lo están viendo que lo verán, porque igual no son conscientes de que hacen un favor, pero un mal favor.
Porque el atletismo en concreto, y perdonadme que me centre tanto, pero el atletismo en concreto es un deporte individual. Deporte amateur absolutamente, salvando una élite muy alta. Amateur. Ahí no cobra nadie un duro. Si eres muy bueno, a lo mejor tu club, no es de Marbella, lógicamente, porque Marbella no puede tener futuro. Los clubes de Marbella no pueden tener futuro, porque es que no se pueden presentar a competiciones de clubes. ¿Sabéis por qué? Pues porque no tienen lanzadores, no tienen saltadores, porque no se puede practicar. No se puede practicar el deporte. Y lo único que aquí en medio puede salir, pues pueden ser, digamos, los fonderos, como les decimos habitualmente, digamos, la gente que corre, pues a lo mejor unos 800, de 800, medio fondo para arriba, 800, 1500, tal y cual, porque al final el tipo de entrenamiento no es tan, es técnico, el medio fondo, pero no es tan técnico como un velocista. Bueno, es que, y después sin dar explicaciones, ahora me van a permitir un segundo. Y cuéntanos de qué va lo del autobús. Bueno, el autobús es que el ayuntamiento pone... Por el orden que quieras, pero que no se te pase. No, que para ir a Estepona. No, para ir a Estepona no, o de propio pecunio. Mi hijo Oscar va varias veces en semana a Fuengirola a entrenar, coge por la mañana como él puede, pues a su hijo, que es el entrenador, lo coge y se van a entrenar a Fuengirola. Cuando tienen, digamos, entrenamiento de series, que le dicen los técnicos, ¿no? Que en resumidas cuentas son calculados para que uno tenga la rapidez suficiente en una actividad determinada. Lo que más preocupa es que encima no dan la cara otra vez de lo que estamos hablando. Si voy a repetir lo mismo, hoy es lunes, el sábado, no hace un mes, ni un año, ni 2 años, el sábado estuve en una cosa que a mí me encantaría, el difunto Mate, del arquitecto, en la época de Gil, siendo yo vicepresidente de la Federación Andaluza de Atletismo, yo de alguna manera cogí el compromiso, y ahora me remito a algo que voy a comentar, cogí casi el compromiso de la Federación Andaluza de que si yo era capaz, porque en aquel tiempo no había una pista como haya una de alto rendimiento en la Antequera, pista cubierta de interior, la que han prometido que van a hacer en ese macroestadio, tal y cual, esto y lo otro. Bueno, vale. Pues yo casi cogí el compromiso de la Federación que si yo era capaz de meter esa pista, pues la montaban desde diciembre hasta el 28 de febrero, que son los campeonatos andaluces absolutos normalmente, de que nos llevábamos a un campeonato de España. En Marbella. En Marbella. Ya ves. Hablé con el fugado Carlos Fernández y bueno, eso lo arreglamos. Ahora mismo, como casi siempre. Bueno, al final, Carlos, Matei, que tenía el propio Matei de las bicicletas, que era un mojigaco en aquel tiempo. No, de Matei padre, estaba hablando. Matei padre, hablo del padre, porque he dicho difunto. El propio Matei ciclista, la hermana, que era una niña de Real 400 vaya buenísima, que está empleada en el ayuntamiento, es decir, que vaya, digamos, Javier, que él conocía mucho el atletismo, estuvimos mirando en el Palacio de Congreso, que así lateralmente podíamos sacarle 3 calles, después no pasó nada. Digo, pero que podíamos sacarle 3 calles. Y la Federación dijo, no, con 3 calles tenemos bastante. Pues aquello se quedó en nada. Pero se quedó en lo mismo, que yo decía que yo el sábado estuve en Antequera viendo un meeting extraordinario, donde vinieron los mejores atletas de España, y me encontré a un alto dirigente de la Federación Española. Un alto dirigente de la Federación Española. Y te lo recordó. Que lógicamente nos conocemos. Empezamos a hablar del niño, claro que de la Federación siempre es del niño, del nieto, que ha salido bueno, del niño tal igual, venga, poco. Y del niño para arriba, del niño para abajo. Yo sabía que me quería, digo, tú me quieres hablar a mí de Marbella, ¿no? Sí. Vamos a ver. Hace 2 años, el actual concejal de deportes de Marbella se dirigió a la Federación Andaluza de Atletismo, por ende a la española, ¿vale?, para presionarle, a las palabras igual no son las más adecuadas, pero estoy intentando poner entre comillas aquello que, para presionarle de cara a que, si tú me das a mí un campeonato de España, aunque sea de los menores, juvenil era, yo
18, sub-18. Si tú me das un campeonato de España, aunque sea de los menores, yo tengo argumentos para sacar esto urgentemente, no sé qué, urgentemente. Aquella persona, y don Manolo sabe de lo que estoy hablando, aquella persona, le digo, tira. Por supuesto que me llamó, no Manolo, sino esa persona, porque sabe de qué voy. Y entonces, yo la verdad que honestamente le dije, fulanito, cuidado y con luz y taquígrafo, me explico, que por medio, no es por nada, porque me temía que iba a pasar lo que iba a pasar. No, pero es que es muy importante para que veamos lo que tenemos en Marbella, o mejor dicho, lo que no tenemos. Bueno, se le concedió, sin pista de atletismo, se le concedió a Marbella el Campeonato de España sub-18, si no me recuerdo mal, perdón, para el año pasado. Madre mía. Para el año pasado. Qué vergüenza. Y se llevó a pleno incluso, ¿eh? Era todo, no, eso, bueno, porque yo, me llamaron unas cuantas veces, oye, tú, fíjate, yo he pasado por ahí, pero me voy a pasar por San Pedro. Me paso ahí San Pedro, ahí no se había tocado ni una. Ahora mismo lo que han hecho ha sido llenar. Pues cuando llegó el momento, pues lógicamente la federación le dice a la delegación de deporte de Marbella, oye, ¿qué pasa? Entonces ya hasta tal punto, bueno, vale, pues para el año siguiente. Y para el año siguiente no ha pasado absolutamente nada. Para 2030. Y encima pone uno algo por ahí por Facebook y se enfada la gente porque parece que uno es anti-PP. Es que necesitamos estos apenas 5 minutitos, 4 o 5 minutitos para Perdón que... me haya entendido, pero yo creo que Pero yo creo que el tema de las infraestructuras en general, sanitarias, escolares, bueno, es que del tren no hablemos. Pero el tema de la infraestructura deportiva. Es que has ilustrado todas las carencias. Ve uno por ahí, por los medios, por las redes sociales, de que es que en los últimos 3 o 4 años es que hemos avanzado de una manera extraordinaria. Yo solo digo 4 palabras. Eso solo 4 palabras. Madre mía. Marbella, capital europea del deporte. Aquello se siguen comprándolo muchos ayuntamientos del Partido Popular y algunos del PSOE siguen comprando la pantomima esa. Eso es una chorrada es como el. Yo te nombro capital del rey de Camelot. Pero el más bonito es la escoba de oro por la limpieza. Necesito estos 3 minutos, de verdad que los necesito. José, cuéntame qué es la asociación Abrazos. Gracias. Los abrazos, correctamente. Ciertamente, sí. Pues es una asociación que hemos constituido para integrar a los niños ucranianos en los colegios. Juan Carlos estuvo el sábado pasado. Esto surge después de que hayan invitado a abandonar el colegio a centenares de niños, ¿sí? Porque no hay profesores de refuerzo, profesores de necesidades especiales, como ya hemos comentado en este programa, y entonces estos niños no hablan castellano y retrasan al resto de alumnos. Lo que hemos hecho ha sido hemos organizado unos cursos de castellano, van a dar clase de castellano hasta el mes de septiembre. Son las instalaciones del coworking. Efectivamente. Son niños ucranianos refugiados, José. Efectivamente. Por subrayar eso, ¿no? Son niños que han huido de la guerra, que están aquí en España por ese motivo y que les estáis ayudando. Una treintena. Son 32 niños y después también están sus familias y también les vamos a ayudar a algunos a encontrar piso, otros a convalidar sus estudios para encontrar trabajo, porque bueno, después de ya más de un año de guerra a la gente se le ha olvidado todas esas buenas intenciones que se tenían. Había un registro de familias que iban a acoger a refugiados y yo he llamado a algunas de estas familias ahora para pedirles material escolar y no podían ayudarnos. Por ejemplo, los niños necesitan material escolar. Para financiarlo he escrito un libro que es un relato para niños. Me río porque mi editor quería que escribiera la segunda parte del libro que escribí sobre la corrupción política y las mafias organizadas. Tienes tiempo todavía. Dime que se creía el editor, que le ibas a presentar eso y le presentaste el libro de relato, por favor. Sí. Yo tengo mucha cara. Hubiera estado bien ver la cara del editor. Sí, menos mal que es amigo, ¿sabes? Porque si ¿Contáis con más ayuda, además de la económica, además de
Desgraciadamente no. ¿Y el ayuntamiento? No, el ayuntamiento tampoco. Nosotros nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento, pero ellos con nosotros no. A mí me encantaría. De hecho, fíjate, saliendo con todos los niños me encontré de frente con Diego López, que ha sido concejal de Juventud, y ni saludarme. Hombre, no es el Coworking No Space siempre hace algo solidario por Navidad. La primera vez hicimos un convenio con Bancosol para formar a personas con necesidades. Hicimos el primer curso, que fue un curso de cortadores de jamón y de manipulador de alimentos, y salió en medios, y a continuación el ayuntamiento le regaló un local a Bancosol, que desde entonces está el local vacío, criando polvo, porque no lo utilizan para nada, es una vergüenza. Luego porque, ¿y quién es el presidente de Bancosol, lo saben? El presidente de Bancosol aquí en Marbella, el delegado, es un señor que se dedica a obtener favores personales a cambio de decir que da comida a la gente cuando no es cierto. O sea, ese es el grado de altura moral de algunas personas. José, el año siguiente organizamos una comida para personas sin hogar, que la hizo Dani García, y cuando pedimos ayuda al ayuntamiento, lo que hicieron fue hacer un evento paralelo y pedirle a los voluntarios de la Cruz Roja que no nos ayudaran. Lo cual yo me alegré, porque el evento paralelo continúa a día de hoy y lo importante es que se haga. El año pasado recogimos juguetes para los niños refugiados, y más de 1800 que se repartieron entre los comedores sociales de Andalucía y en un campamento de refugiados. Y este año pues conocimos a los padres que han aparecido en el vídeo, y nos pareció muy buena idea. En un principio algunos colectivos nos dijeron que nos iban a ayudar y después no lo han hecho, y también hemos pedido ayuda al ayuntamiento, y estamos esperando su respuesta. ¿Se puede acceder fácilmente a vosotros, a la asociación Los Abrazos? Sí, tenemos página web, está localizada en el Coworking No Space, que está en el Centro de Negocios Oasis. Y en Google lo encontramos, Asociación Los Abrazos. Asociación Los Abrazos está en Instagram, también acaba de nacer, la asociación tiene apenas un mes y medio desde que la constituimos. Y esta es la primera actividad que hacemos. También aspiramos a hacer muchas más cosas, porque hay muchos ucranianos en Marbella viviendo, con ganas de hacer cosas, con ganas de unirse y hacer cosas, y como pues yo gestiono un espacio donde estamos para hacer cosas, pues por las mañanas tengo muchos clientes, pero por las tardes está muy vacío, pues yo lo aporto gratuitamente y encantadísimo. Yo quiero decir, José, que hay malas personas, que son las que trafican con droga, blanquean dinero, y las que los respaldan y les apoyan y los defienden. Y luego hay buenas personas, que son las que hacen este tipo de cosas con niños ucranianos y con sus padres y con gente que viene huyendo de la guerra. Esas son las malas personas y las buenas personas. Lo digo porque está muy de moda ahora hablar de malas y buenas personas, pues aquí tenemos los ejemplos. Y hablando, él habla de solidaridad entre personas, pero yo apelo a los cristianos, ¿no?, que ponen a Ángeles Muñoz a dar pregón. Ahora apelo yo a la caridad cristiana, que ayuden a estos niños, a ver si son capaces. En el Coworking No Space, que está en el Centro de Negocios Oasis, material escolar necesitamos, gomas de borrar, cuadernos, bolígrafos, colores. Desde Marbella Feminista vamos a hacer un llamamiento a ver si podemos ayudarles de alguna manera. Porque los niños ya han perdido un año de colegio, y como les han invitado a irse del colegio, lo cual es un delito, en mi opinión. Hombre. Porque hay 3 derechos fundamentales de los menores que ningún gobierno puede negar, que es techo, alimentos y educación. Y cuando vienen invitados por el gobierno, o sea, el gobierno y la ciudad dijo que aquí se podían recibir personas. Bueno, pues yo me recuerdo que se les echa de sus colegios, ¿pero porque no hablan castellano, el propio colegio, porque no pero tienen... colegio... Tengo que dejarlo, no tenemos tiempo. Creo que ha quedado claro. La mayoría son de fuera de Marbella, de la provincia de Málaga. Aunque hubiera matices y demás, creo que queda claro el mensaje, ¿no? Que hace falta ese material escolar, que le estáis enseñando castellano, que es necesario. Hay quien... ¿Veis cómo tenía que terminar? Que en efecto que se parece haber caído en algunos casos en el olvido. Yo me resisto a querer que todo este asunto haya caído totalmente en el olvido, y seguro que hay ahí al otro lado mucha gente que está dispuesta a ayudar con esta noble causa, o con otras, evidentemente, que también lo merecen. José Antonio, José, Carmen, Juan Carlos,
Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias por a vosotros. una noche más, o un día más, un programa más. Y vosotros, cuidaos mucho. Hasta otra.